Vamos a explicar un ejemplo sobre la fórmula de los gases ideales. Ustedes tienen un ejercicio en el cual vamos a debatir y vamos a tener nociones de lo que viene en el curso de física del próximo año, que es leer un ejercicio. Cuando vamos a resolver un ejercicio, lo primero que tenemos que tener en cuenta es una comprensión lectora. Vamos a ver, ¿quién me ayuda a leer el ejercicio? El ejercicio te dice, cuando se colocan 30 gramos de un gas. ¿Qué quiere decir gramos? ¿Qué es eso? La cantidad de masa. Entonces, siempre cuando vayamos a hacer un ejercicio, sacamos datos. Y la masa va a ser igual a 30 gramos. Seguimos leyendo. En un recipiente de 2 litros. ¿Qué es litro? ¿Qué magnitud es esa? El volumen. El volumen. ¿Ven cómo vamos leyendo, vamos sacando datos? En un recipiente de 2 litros a una temperatura de ¿cuánto? De 50 grados Celsius. Eso es temperatura. 50 grados Celsius. Que está a una presión de ¿cuánto? 9.029. ¿Es qué? ¿Cómo en qué unidad está? Atmósfera. Entonces, tenemos, el ejercicio nos pide cuál es el gas contenido en el recipiente. Y para saber el número para el gas, lo que vamos a calcular es su masa molar. No sabemos el número de moles, pero sí sabemos que la constante tiene un valor de ¿cuánto? De 0.0821 atmósfera por litro entre Kelvin por mol. Esa es la constante. 0.0821 atmósfera por litro. Tenemos nuestros datos. Sí. Entonces, la fórmula de los gases ideales que ustedes tienen en su cuaderno, ¿cómo es? La presión, vamos a usar otro color. La presión por el volumen es igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura. Esa es la fórmula general, la tienen en la última página que estudiaron. Pero, ¿qué es lo que yo quiero buscar aquí? El número de moles. Entonces, yo necesito despejar a esa variable y la pongo acá. Esto que está aquí pasa multiplicando, ¿verdad? Y esto que está multiplicando a esto, ¿cómo va a pasar? Dividiendo. Dividiendo. ¿Entendieron? ¿Están entendiendo por ahora? Esta es la fórmula con la que yo voy a trabajar. Y ahora lo que voy a hacer es sustituir los valores que yo saqué de mi ejercicio para operar. La presión, ¿no la tengo? Sí. Sí. ¿No tengo el volumen? Sí. ¿No tengo la constante? Sí. ¿No tengo la temperatura? Sí. Ahora, ¿cómo debe estar la temperatura? ¿En qué grado? Kelvin. Debe estar absoluto, siempre. Si yo se la doy en Fahrenheit, ¿qué deben hacer con la temperatura? Pasar la Kelvin. Tanto en Fahrenheit y en Celsius, yo lo convertir. Y ustedes ya saben hacer eso. Hicimos ejercicios de conversión de temperatura. Entonces, cuando voy a pasar una fórmula de Celsius a Kelvin, ¿cómo va a ser eso? Kelvin va a ser igual a Celsius más 273,15. Entonces, para yo saber esa temperatura en Kelvin, tengo que sustituir el Celsius. ¿Cuánto es aquí? 50. 50 grados Celsius más 273,15. Y eso va a ser igual a ¿cuánto? A 323.15 Kelvin. Ahora mi temperatura está en Kelvin. Y ahora puedo operar. ¿Cómo? Repítalo el vaina, profe, por favor. Recuerda, la temperatura está en grados Celsius. Pero para yo hacer los ejercicios aquí, esta temperatura tiene que estar en grados Kelvin. Y para convertir 50 grados Celsius a Kelvin,
La fórmula es Celsius, que cualquiera que yo le dé 100, si yo quiero convertir 100, ahí va a ir un 100. Si quiero convertir 25, en este caso voy a poner 50, ¿por qué? Voy a convertir 50. Con la Y temperatura. 50 más 273 es 323.15. Entonces ya tenemos masa, volumen, temperatura en este caso Kelvin, presión y la constante. Lo que voy a hacer es a sustituir esta fórmula por sus valores indicados aquí. Número de moles va a ser igual a ¿qué? A la presión, pues yo no tengo que volver a poner la P. ¿Qué voy a poner? El valor que tiene El número de moles. 29. atmósferas. ¿Por qué? Por el volumen. La fórmula es como un patrón. La fórmula lo que te dice lo que tú debes hacer. Que va a ser 2 litros. Por el volumen. Dividido entre qué? Entre presión y temperatura. Constante de los gases. Sí. Que es 0.0821 atmósfera. Esas unidades son propias de ellos, no te las pueden cambiar. Por litro entre Kelvin sobre mol. ¿Por cuánto? Por 323 por lo que se quiere. Porque la temperatura que me van a poner aquí no es esta, sino esta. Que es lo mismo, 323 y eso, no es lo mismo. Sí, diferente con temperatura. 323.15 Kelvin, ¿verdad? ¿Qué yo voy a hacer aquí? Yo voy a operar mi operación matemática con su jerarquía. Voy a multiplicar eso primero, voy a multiplicar esto primero. Abajo, ¿qué usted y hizo? después dividir. Abajo, ¿qué usted hizo? Sustituir esto por esto. Claro ahí. ¿Eso no es lo mismo? Ujú. ¿No lo ven ahí en la fórmula? Sí. Y ese 323 que está ahí, que es la temperatura, ¿usted no lo ven ahí? Entonces, multiplicamos. Aquí voy a usar el reloj para multiplicar primero ¿qué? 9.029 por 2. Eso me da 18, siempre pongo N, ¿verdad? .058 atm por litro. ¿Dividido entre cuánto? Ahora multiplico eso. Eso es lo que yo quiero saber. 0. Esa es una constante. Esos datos siempre va a ser igual. Donde TR se llama la constante de los gases ideales. Y tiene ese valor, eso no cambia. Eso va a ser siempre así. 0.0821 por 323.15. Y eso me da 26.53 atm, atmósfera, por litro entre Kelvin sobre mol por ese Kelvin que está aquí. ¿Entendieron? Estoy usando esas unidades. Ahora, ¿qué voy a hacer aquí? A dividir ese de arriba Con el de abajo. con ese de abajo. Pero ¿qué va a pasar aquí? Se va a simplificar. Ese ATM, ¿con quién se va? Con ATM de abajo. Exacto. Ese litro que está aquí arriba, ¿con quién se va? Con el de abajo. Con ese de abajo. Ese Kelvin que está aquí arriba, ¿con quién se va? Solo. ¿Y en qué va a quedar? Ah, no, con el de abajo. Mol. Entonces, ahora voy a dividir 18.058 entre 26.53. Y eso me da 0.68. Bueno, vamos a ponerlo ahí. 0.68. Dice 00, pero ya. ¿Y en qué unidad va a quedar ese 0.68? Eso tiene que quedar en mol, profe, porque no lo pone. ¿Y qué es lo que estamos buscando? El número El de número de moles. Ahora, para yo saber la masa molar de ese compuesto, entonces para yo saber la masa molar de ese compuesto, ¿qué voy a hacer?
tengo una fórmula que va a ser la masa entre el número de moles. Y si quiero saber la masa molar de eso en gramos sobre mol, voy a multiplicar la masa sobre el número de voy a dividir. ¿Y qué masa estamos usando de gases cuando aplicamos? 30 gramos. ¿Cuántos moles tenemos? 0.68 mol, ¿verdad? Ahora dividimos 30 entre 0.68 y eso nos da 44.11. En fin, 44. ¿Y en qué nos va a quedar eso? Gramos sobre mol. Yo quiero saber por qué da 44 si 30 es menos que 44. Oh, Es dividido. recuerda que cuando tú divides algo grande por algo pequeño, te va a dar una cantidad mucho más grande porque se está dividiendo por algo pequeño. Ok, se explicó mejor. Entonces, ¿qué compuesto tiene esa masa molar? De lo que investigamos al principio. Recuerden que teníamos al nitrógeno nitroso, teníamos esta y teníamos NH3. Recuerden, ¿cuál fue la que dio 44? La NH4. La N2O. Y esa es la respuesta. Entonces, ese gas, ¿cuál era la respuesta del ejercicio? ¿Cuál es el gas contenido en el recipiente? Y con esa fórmula determinamos que el gas que estaba ahí era este. Era eso. Ah, bien. Fue para mirar.